Vamos a estudiar la palabra de Dios una vez más en esta ocasión y vamos a estudiar el tema que lleva como título espiritual o carnal. ¿Cuál es la diferencia? Antes de definir cristianos espirituales y carnales, debemos recordar que no estamos hablando de pecadores y no pecadores. Todas las personas espirituales y carnales son pecadores y necesitan a un Salvador. Eso debe estar claro. No estamos diciendo que el cristiano carnal es el pecador y que el cristiano espiritual es santo y que no es pecador. No, estamos hablando de ambos grupos son pecadores igual, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, los seres humanos estamos todos en ese carril. Ninguno puede decir que no está en ese sendero. Nuestra justicia solo proviene de Cristo. De hecho, Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, no hay justicia en el ser humano. En lugar de ello, el criterio para la inclusión en un grupo o en otro, o sea, ser carnal o ser espiritual, es cuán cercana es mi relación con Cristo por medio del Espíritu Santo. De eso se trata. El cristiano carnal descuida su relación con Cristo. El cristiano espiritual busca profundizar su relación con Cristo a través del medio que el Señor dejó establecido para ello, que es el Espíritu Santo. El miembro de iglesia carnal, podemos decir que es una persona que puede tener una vida cristiana fingida, dividida, una relación con Dios que no es estable, que sufre sus altibajos. Puede ser esta persona silenciosamente indiferente al Espíritu Santo o incluso a veces abiertamente rebelde a la voz del Espíritu Santo. Así que va a depender del tipo de persona que sea y en el nivel que puede estar su situación espiritual. Pero podemos abarcar un poco más hablando de una vida fingida, una relación dividida con Cristo. Un día está bien, fuerte, otro día está débil, tiene esos altibajos espirituales. Entonces descuida esa relación con el Espíritu Santo. El carnal describe a una persona que vive en la carne, o sea, en el poder humano, sin la conducción, sin la dirección del Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo es el guiador de la vida del cristiano, porque Jesús por eso dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y si yo descuido mi relación con el Espíritu Santo, entonces no hay ningún instrumento que pueda convencerme de pecado, porque es el único que puede convencerme es el Espíritu Santo. Y si yo he descuidado esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo, entonces allí ya voy a ir descuidando otras cosas y otras cosas hasta que vivir abiertamente en rebelión contra Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo está diciendo algo muy importante en este versículo y es que nuestros pensamientos definen si somos de la carne o somos del Espíritu. Los que son de la carne tienen pensamientos de la carne. Los que son del Espíritu, entonces van a estar pensando en las cosas del Espíritu. Porque como es en tu pensamiento, así eres tú. Jesús lo dijo claro, es de ahí que sale todo, del corazón, de la mente, es que sale el pecado. Entonces, mi mente, mis pensamientos, es lo que define, va definiendo realmente si yo soy de la carne o si soy del espíritu. Y no estamos tratando de que usted comience ahora a tener un termómetro para empezar a medir ese termómetro a cada miembro de la iglesia y decir, bueno, ese es de la carne, ese es del espíritu, y entonces usted convertirse en un juez para usted definir quién es de la carne y quién no.
no es de eso que se trata este estudio. Más bien es que nosotros, al poder identificar cuando alguien es de la carne o del espíritu, es para que miremos hacia adentro de nosotros mismos sin convertirnos en jueces de otro. Es para que nosotros hagamos un autoexamen, una reflexión personal y nos pueda servir individualmente para que podamos reflexionar en nuestra vida espiritual. Así que los pensamientos son clave. ¿Qué domina en tu mente? Va a definir entonces lo que vas a accionar más tarde. Antes de llevar a una acción, se va a dar en la mente. Sigue diciendo Romanos, capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y si yo sigo encaminándome en el sendero de la carne, tendré una consecuencia final. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tristemente, pero es así, es la realidad. O sea, lo que sembramos, si sembramos en la carne, ¿qué vamos a cosechar? Finalmente la muerte, la paga final de el pecado. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hay detalles muy serios con relación a las cosas que vienen como consecuencia. Y uno de los aspectos que está mencionando aquí, cuando yo estoy involucrado en las cosas de la carne, es que me constituyo en enemigo de Dios. Porque lo que viene por la carne me va a llevar a una enemistad contra Dios, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y si yo dejo que en esa lucha sea la carne la que domine, entonces inmediatamente se da esa enemistad contra lo espiritual. Es antagónico, no podemos buscar un punto medio. No podemos decir medio convertido o medio, no. O estamos con Dios o no estamos, o sea, no hay un punto medio. Es como dijera Morris Benden en uno de sus libros, él dice, una mujer no está medio embarazada, o está embarazada o no lo está. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver, ¿verdad? Si nosotros estamos en la carne, inmediatamente se hace una enemistad con Dios. Una enemistad. Así lo está diciendo el apóstol Pablo. No son palabras mías. Aquí está Romanos capítulo 8, versículo 7. Ahora, Pablo se dirige a las personas carnales como hermanos. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que si son hermanos, son miembros de la iglesia. Pero entonces él dice, yo no los puedo llamar espirituales. ¿Y por qué dice que no los puedo llamar espirituales? Porque no están siendo llenados con el Espíritu Santo. No habían crecido en la fe como debieran a ese punto. Y entonces Pablo le está diciendo que son carnales, pero son hermanos de la iglesia. No está hablando de los mundanos. No está hablando de las personas que no tienen temor de Dios. Está hablando de aquellos que ya han sido parte de la iglesia, que son parte de la iglesia. Es posible ser miembro de iglesia por muchos años y todavía ser un cristiano carnal. Es lo que encontramos en lo que dice el apóstol Pablo. Y Jesús, en Mateo 7, un texto que nosotros aplicamos muchas veces a otras religiones, Jesús está hablando acerca de sus seguidores, de quienes lo siguen a él. Está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay gente en la iglesia haciendo profesión de fe y orando al Señor, pero no todo el que está en la iglesia orando al Señor, dice Jesús en Mateo 7, él está haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, cristianos que están profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros, practicantes. Pero el Señor les va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que Jesús dice? Esas personas, aunque estaban en la iglesia,
hacían una vida de iglesia, no tuvieron una relación conmigo. No se relacionaron conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no os conocí. Si Jesús dice que no los conoció, es porque no había una relación de intimidad con Jesús. No llegaron a conocer a Jesús. Recuerden que hablábamos ayer de que el problema de la iglesia de la Odisea es que dejaron a Cristo afuera. Y se ve a Cristo tocando la puerta, queriendo entrar, pero está afuera. Quiere entrar. Ese es el gran problema de la tibieza espiritual de la Odisea, estudiamos ayer. El problema serio es que si yo no tengo una relación con Cristo y conozco a Cristo, yo puedo hacer lo que sea en la iglesia y no voy a recibir salvación. Porque cuando yo quiera venir a exigirle al Señor, mira, pero yo hice esto, ¿qué va a decir el Señor? No os conocí. Ustedes no hicieron una relación conmigo. Ustedes lo hicieron por compromiso social, pero no tuvieron una relación conmigo. Yo no los conozco, no sé quiénes son. Y eso es serio, es muy serio eso. Como miembros de la iglesia, es no descansar en que somos miembros de la iglesia y ya, eso es suficiente. No, es que yo tengo que establecer día por día una relación estrecha, íntima con Jesús, conocer a Jesús. ¿Cómo describe Pablo algunas características del hermano carnal? Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Inmadurez, no han madurado, siguen siendo niños en Cristo. Es lo que Pablo describe. Hay un autor llamado Guillermo Maldonado que escribió un libro que se llama La madurez espiritual. Y él habla de 5 niveles en la madurez espiritual, tomando el desarrollo de un niño y las diferentes etapas por las que va pasando hasta ser un adulto. Entonces, él habla de, comparando eso, cómo es un cristiano inmaduro, cuando es nepio, apenas comienza, y así en diferentes etapas hasta llegar a ser un cristiano maduro, completo. Y Pablo está aquí enfocando que estas personas que son carnales son inmaduros espiritualmente hablando. Por eso él dice, hermanos, yo no puedo hablarlo como espirituales, no pude, aunque yo quería. ¿Y por qué no pude hablarles como espirituales? Porque son niños en Cristo, son inmaduros, por eso tuve que hablarles como a carnales. Porque el que es inmaduro todavía está en la carne, todavía no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice el apóstol, a beber leche. La leche es para los bebés. Y él dice, les tengo que todavía dar leche. No le puedo dar un alimento sólido, fuerte. ¿Y por qué yo no puedo darles un alimento sólido y fuerte? Porque no eran capaces entonces, pero todavía el tiempo ha pasado y todavía no son capaces de comer vianda, de comerse un buen mangú de plátano. No, todavía leche, porque son inmaduros, no han crecido, se han quedado allá en el tiempo. Es lo que Pablo está diciendo, esa característica de una persona carnal. No hay un crecimiento espiritual, no hay un fortalecimiento en su fe. Sigue diciendo el apóstol en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está mencionando cosas muy específicas. Y noten, yo subrayé allí para que ustedes puedan identificar que en esos versículos que hemos leído, el apóstol está hablando acerca de carnales varias veces. Si ustedes han notado, vamos a ver un versículo más. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En estos 4 versículos que hemos leído, 3 veces Pablo dice que los hermanos de la iglesia de Corinto son carnales. ¿Y por qué son carnales? Pablo identifica 4
características de estas personas de la iglesia de Corinto, hermanos de la iglesia, que los constituía en carnales. Número uno, todavía hay celos entre ellos, hay contiendas, hay disensiones, hay divisiones. Y si ustedes notan, estas cuatro cosas que está mencionando el apóstol Pablo, que están en los hermanos de la iglesia de Corinto, celos, contiendas, disensiones, divisiones, tienen que ver con relaciones interpersonales. ¿Cómo me relaciono con el hermano? ¿Cómo me relaciono con el prójimo? Celos, contiendas, disensiones, divisiones, todo eso tiene que ver con eso. Y Pablo, cuando está hablando de que son carnales, está diciendo, es porque todavía lo que estoy viendo en ustedes es que hay celos, hay contiendas, hay disensiones y hay divisiones. Pareciera que cuando todavía exhibimos este tipo de cosas, es porque todavía andamos en la carne, según lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Si vamos al apóstol Pablo ahora a otra carta, la carta de Gálatas, él menciona cuáles son los frutos o las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, el apóstol dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos o las obras de la carne. Una persona que vive todavía en las obras de la carne, entonces va a exhibir esta lista de frutos en su vida. Y yo pude contar 17 frutos de la carne. 17 frutos de la carne. En esa lista de 17 frutos, yo quiero que miremos lo siguiente. Aquí en Gálatas, Pablo está diciendo que un fruto de la carne es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Vuelvo a notar que en esta lista de 17 frutos de la carne, fuera de algunos de los mandamientos que se violan abiertamente, que son mencionados en algunos de los versículos, él está tomando 7 de los frutos que tienen que ver directamente con relaciones interpersonales. Otra vez, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Por qué Pablo le da tanta importancia a las relaciones interpersonales? ¿Por qué Pablo le da tanto valor a este aspecto? O sea, fíjense que estas situaciones que ya él mencionó en Romanos y que ahora menciona en Gálatas, cuando habló de las características de una persona que está en la carne, vimos celos, vimos disensiones, vimos contienda. O sea, está mencionando ahora, en sentido general, 7 características de los frutos de la carne que tienen que ver con cómo yo me relaciono con el prójimo. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque tiene que ver mucho con las emociones y con los sentimientos. Y ya más adelante volveremos sobre este punto. Ahora, yo quiero que cuando nosotros miramos a Gálatas 5, 19 al 21, los frutos de la carne, las obras de la carne, miremos en qué contexto Pablo habla de los frutos de la carne. O sea, ¿de qué es que él viene hablando antes del verso 19, que empieza a listar las obras de la carne? ¿De qué viene hablando Pablo en los versos anteriores? Vamos al verso 14. ¿Qué dice en el verso 14, Gálatas 5? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usamos un verso de Pablo en Romanos, capítulo 13, durante esta semana, donde él dice algo parecido a esto, muy parecido a esto, pero aquí lo pone de manera más directa y más clara. Dice, toda la ley, en una sola sentencia, en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ya cumpliste toda la ley. Sigue diciendo,
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está diciendo entonces en el verso 15, recuerden, todo esto está antes del verso 19, que empieza a listar los frutos de la carne. Dice, si ustedes se muerden, ¿cómo así que nos mordemos? Yo creo que es un término que lo conocemos bastante bien y lo usamos en el lenguaje coloquial que nosotros tenemos. Se lo comió. Cuando hablamos acerca de esto, ¿de qué estamos hablando? De cómo una persona es capaz de insultar a otro, o de hablar de otro, o de acabar a otro, lo masticó, se lo comió. O sea, ese tipo de expresión que usamos en el lenguaje coloquial, fíjense que lo está usando Gálatas, estoy usando la Reina Valera revisada. O sea, si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿de qué está hablando Pablo? De nosotros estar criticando, juzgando, condenando al hermano. Eso es un fruto de la carne. Porque cuando él lista los frutos de la carne, ahí menciona esos 7 frutos que ya vimos hace un momento. Y está enfatizando en estos versículos anteriores. No se consuman unos a otros, o sea, no lleguen a ese punto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Es ese problema que tenemos entre lo espiritual y lo carnal. A eso es que Pablo se está refiriendo. Y está diciendo que mucho de eso carnal es porque nos dejamos dominar por las emociones y por los sentimientos. Y comenzamos a querer comernos y tragarnos al otro. Yo recuerdo que una persona en una iglesia le encantaba criticar, pero esa persona lo hacía de una forma que parecía muy espiritual, porque el punto de entrada de esa hermana era, hay que orar por fulano de tal. Y cuando decía, hay que orar por fulano de tal, la persona a la que le decía, ¿y por qué hay que orar? Y eso le daba pie a esa persona para empezar a decir, y por esto, y por aquello, y tú sabías que él estaba en esto, y tú sabías que... Pero la punta de entrada era, hay que orar. Pero era solamente para tener el punto de partida para acabar con esa persona. Qué pena, qué tristeza que haya personas tan carnales que lo que están es comiendo carne del hermano. Y es lo que Pablo ha dicho en los versículos precedentes. Sigue diciendo el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, esta lucha espiritual entre los deseos de la carne, lo que quiere hacer mi cuerpo, lo que quiere hacer mi gusto, lo que quiere hacer este cuerpo no santificado, y lo que quiere hacer la nueva creación. Pablo habla del viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es ese que está viciado en los deseos de la carne. El nuevo hombre es el que ha renacido en el espíritu con una nueva creación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y dice él, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque fíjense que Jesús le dice a sus discípulos, miren, velen conmigo una hora. Y Jesús está allí en el Getsemaní y necesitaba del apoyo de sus discípulos en ese momento de dificultad. Fue una de las tentaciones más difíciles de Jesús allí en Getsemaní. Y entonces le pidió a esos 3 apóstoles que le acompañaron que velaran con él. Y cuando viene, los halla durmiendo. Dice, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. O sea, esa lucha, el espíritu quiere, hay disposición, pero la carne es débil. Hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Y tenemos que entender eso. Porque si yo tengo 2 perros igualmente feroces
dos perros bravos y encierro a uno y no le doy nada de comer, y al otro le doy buena comida, y después que pasan varios días los enfrento a esos perros feroces, ¿cuál va a ganar? El que esté mejor alimentado, definitivamente. Es el que va a ganar. Entonces, en la vida cristiana tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que estoy alimentando? Si lo que yo estoy alimentando es la carne, porque la mayor parte del tiempo yo lo dedico a ver películas que enseñan violencia, que enseñan que la persona tiene que, le van preparando el ambiente para que entienda que si te hicieron algo, tú tienes que cobrártela, la venganza. Te enseñan todo este tipo de cosas. Ya a la gente no le da ni frío ni calor ver morir a alguien porque lo han visto tantas veces que se va desensibilizando la persona. Te enseñan la infidelidad, te enseñan todo ese tipo de cosas. Y tu mayor parte del tiempo que tienes libre es para alimentarte con ese tipo de cosas. Eso va llenando tu mente, llenando tu mente. Y entonces dedica 5 o 10 minutos a lo espiritual en el día. ¿A quién estás alimentando mejor? ¿A la carne o al espíritu? Cuando te encuentras en ese dilema de que hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal, ¿quién va a ganar? El que esté más alimentado, al que yo le estoy dando más tiempo, al que yo le estoy dedicando más espacio en mi vida. Las consecuencias de seguir viviendo en la carne, como lo describe Romanos 8, dice en primer lugar que produce enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Enemistad, no pueden agradar a Dios. Y dice también el verso 6, es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Todo esto viene como consecuencia de ocuparnos de la carne. Ahora, existen diversos factores o razones que pueden conducir al cristianismo carnal. ¿Cuáles son algunas de ellas? La ignorancia. La ignorancia nos puede llevar a tener un cristianismo basado en las obras, en lo humano, en lo carnal, sin una dependencia completa de Dios. Esa ignorancia muchas veces es voluntaria, y la ignorancia voluntaria es muy peligrosa, porque si Dios me ha dado luz y me ha dado conocimiento y yo prefiero no recibir ese conocimiento y dedicar mi tiempo a otras cosas, entonces yo estoy siendo un ignorante voluntario porque tengo dónde alimentarme para tener un conocimiento adecuado y no dedico el tiempo para ello. Cuidado con la ignorancia voluntaria. La incredulidad o la falta de fe. Nosotros sabemos que la Biblia habla de la fe como un don, pero la fe también es un requisito de salvación. Hay personas que tienen el don de fe, eso es especial. Son personas que pueden tener grandes proyectos y que tienen visiones de hacia futuro de la iglesia. Son personas especiales. En cada iglesia hay personas con el don de fe. Pero no estoy hablando del don de fe, estoy hablando de el requisito de la fe. Nosotros necesitamos todos tener fe y desarrollar la fe. Es a esa fe que me estoy refiriendo. Pero usted tiene que cultivar la fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no está cultivando su fe porque no está estudiando la palabra de Dios, su fe no va a crecer ni va a desarrollarse. Y eso es importante que lo entendamos. O sea, yo necesito desarrollar la fe. Nociones incorrectas me puede llevar también a ser un cristiano carnal. Una persona puede pensar que está llena del Espíritu Santo aunque no lo esté. Entonces usted tiene que estudiar lo que la Biblia dice con relación a eso para que su noción pueda tener la claridad necesaria, lo que Dios ha revelado acerca de eso. Número 4, demasiadas ocupaciones nos pueden llevar a un cristianismo carnal. Y el enemigo sabe eso y nos ha ido llevando a un mundo donde estamos tan atareados y hay tantas cosas que hacer, y vivir en las ciudades, por ejemplo, hoy requiere que ambos en el hogar trabajen y que hay muy poco tiempo y que tú tienes que salir temprano de madrugada por el tránsito y que llegas ya de noche y que cuando llegas ya estás cansado y no hay tiempo para estudiar. Entonces, esas tantas ocupaciones es un plan del mismo enemigo para que tú no puedas edificar tu vida espiritual. Los pecados ocultos y la falta de reconciliación
Por eso es que la Biblia habla que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tenemos que buscar a Dios en oración diariamente y tratar de reconciliarnos con Él antes que pase ese día. Es muy importante eso para confesar mis pecados que pude haber cometido ante el Señor. Y un aspecto que es muy serio, muy delicado, es el actuar según los sentimientos. La vida cristiana no es una vida para actuar según las emociones y los sentimientos. Cuando un cristiano se deja llevar por las emociones y los sentimientos, está en un camino peligroso. Hay religiones que basan su religión en sentimientos. ¿Cómo tú te sientes? Tú has recibido esa impresión y entonces usted ve hablando a las personas acerca de eso, ¿no? Si tú sentiste el espíritu, pues entonces todo lo basan en emociones y en sentimientos. No, cuidado, eso es muy peligroso. Porque cuando la persona basa su fe en emociones y en cómo se siente, entonces está dejando de basar su fe en la palabra de Dios. Y es una puerta de entrada que tiene el enemigo. Miren lo que dice este autor, Roger Morton. Los espíritus animan a las personas a escuchar a sus sentimientos en lugar de la palabra de Dios, en la palabra de Cristo y sus profetas. No existe una forma más efectiva en que los espíritus puedan obtener el control de las vidas de las personas sin que éstas se enteren de lo que está sucediendo. Que tú te dejes guiar, ¿por qué? Por las emociones, por los sentimientos. Porque cuando eso es lo que guía tu vida espiritual, entonces dejaste de ser guiado por el escrito está. Y en la medida que nos acerquemos al tiempo del fin, vamos a ver más cristianos que su fe la basan en que el Señor me habló y me dijo en un sueño y que yo recibí una visión. No, la palabra de Dios escrito está. Si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Claramente es como lo dice la palabra de Dios. El miembro de iglesia espiritual es un verdadero cristiano, convertido, aunque nacido como un pecador. Es llamado espiritual porque tiene una relación viva, creciente con el Espíritu Santo. Jesús es el centro de la vida de la persona espiritual y reina en su corazón y determina sus prioridades. La persona espiritual se ha comprometido por completo a Jesús y pide continuamente el Espíritu Santo. Recuerden el texto de Lucas 11, que el Padre está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres humanos a dar buenas dádivas a sus hijos. O sea, esa persona espiritual se define en la Biblia como las vírgenes prudentes. Se define en Apocalipsis 3, que estudiamos ayer, como esos cristianos calientes, que Dios espera que sea su iglesia caliente siempre. Ese es el tipo de cristiano que el Señor espera que haya en su iglesia. La lectura bíblica de hoy nos ayuda a recordar que un cristiano espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso. O sea, un cristiano espiritual va a pensar como Cristo, va a vivir como Cristo, porque como es su pensamiento, así es Él. Por lo tanto, una persona que es espiritual va a estar siempre pensando qué haría Cristo en mi lugar y actuaría en consonancia con lo que Cristo haría en su lugar. En Jeremías 13:23 nos presenta algo interesante. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Puede el hombre carnal convertirse en espiritual? ¿Puede el hombre carnal dejar esos frutos de la carne y que entonces vengan los frutos del espíritu? Por sí mismo, el ser humano no puede, es lo que está diciendo Jeremías. El hombre por sí habituado al pecado, al mal, no puede. ¿Podremos nosotros hacer ese cambio? El hombre por sí mismo no puede. Dice Elena G. de White en la Review and Herald del 1 de julio de 1890, quien trata de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas al guardar la ley, está intentando hacerlo imposible. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia.
pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe obrar en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Sí, Cristo obedeció. La justicia de Cristo me cubre. No quiere decir que yo no voy a obedecer. Quiere decir que no voy a basarme en eso para la salvación, porque el hombre, todo lo que puede presentar como justo es un trapo sucio delante de Dios, dice Isaías. Entonces, es importante que entendamos que por nosotros mismos no podemos. Romanos 8:9 nos ayuda a entenderlo un poco cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el Señor lo que está diciendo es que cuando hemos tenido ese crecimiento espiritual, ese nacimiento espiritual, entonces ya no vivimos según la carne, ya comenzamos a vivir según el Espíritu. Y entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque un cristiano espiritual debe permitir que el Espíritu de Dios more en él. Ese es el cambio, esa es la transformación que debe darse. Romanos capítulo 7 nos habla acerca de ese conflicto que Pablo lo expresa en este capítulo. Es un conflicto serio, es un conflicto muy serio de la lucha entre lo carnal y lo espiritual. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense la lucha que Pablo está diciendo que tiene. Estamos hablando del apóstol Pablo, y Pablo está contando su vivencia. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, o sea, lo que el Espíritu me indica, lo que el hombre espiritual renacido quiere hacer, no alcanzo a hacerlo, sino que estoy haciendo lo que aborrezco, o sea, lo que es del hombre carnal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Porque cuando cedemos a la carne y a sus frutos, entonces viene el pecado. Porque las obras de la carne nos llevan al pecado, todas son pecado. Sigue diciendo el apóstol, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí por el hombre espiritual, pero no el hacerlo. O sea, porque es que esta carne es débil y me empuja y me arrastra y me lleva donde no quiero. Esa lucha espiritual. ¿A quién estamos alimentando más? Estamos alimentando lo suficientemente bien al hombre espiritual para que en esa lucha sea él que alcance la victoria. En el 19 dice Pablo, porque no hago el bien que quiero. Lo que el hombre espiritual quiere hacer, no logro hacerlo, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Esa vivencia de Pablo no es solamente de Pablo, es la vivencia que hemos tenido muchos de nosotros. En el 21 sigue diciendo así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, el hombre espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La lucha entre la carne y el espíritu, entre el hombre carnal y el hombre espiritual en su máxima expresión, está presentando el versículo 23. Y entonces Pablo dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía tengo esta lucha, miserable de mí. Todavía este cuerpo carnal me arrastra, miserable de mí. Y cuando Pablo dice este cuerpo de muerte, el comentario bíblico adventista dice que está tomando una figura de uno de los castigos que daban los romanos cuando se mataba a una persona. Cuando mataban a una persona,
romana, le amarraban el muerto al que lo mató y lo lanzaban al desierto, amarrado, brazo con brazo, pierna con pierna, tronco con tronco, cara con cara, bien amarrado que no podía zafarse. Como lo mató, cargue ahora con ese cuerpo muerto. Y pasaban los días. Primer día, la persona se paraba, intentaba caminar con el peso de ese cuerpo muerto que estaba cargando. Se caía, rodaba, tenía que dormir con ese cuerpo muerto. Él lo mató. Y entonces pasaba un segundo día, un tercer día. Al cuarto día las cosas se complicaban seriamente, porque al cuarto día ya empieza una descomposición de ese cadáver. Y él tiene ese cadáver amarrado con él, no puede quitárselo. Y él veía cómo los gusanos comenzaban a salir de ese cuerpo muerto y se pasaban a su cuerpo vivo y comenzaban a hacer llagas también en su cuerpo vivo, y él no podía hacer nada para quitarse ese hedor terrible y ver esos gusanos comiendo su carne. La desesperación que tenía esa persona era extrema. ¿Y qué era lo que más anhelaba esa persona? Que alguien le quitara ese cuerpo muerto de encima. Dice Pablo, el pecado es eso. ¿Tú sientes el hedor del pecado? ¿Sientes la putrefacción del pecado? ¿O te deleitas en llevar ese cuerpo muerto? ¿O tú buscas el muerto y te lo amarras tú mismo para andar con ese cuerpo muerto, con el pecado encima? Si entendemos la magnitud del pecado, el hedor, lo terrible que es, anhelaremos con desesperación que alguien me libre de ese cuerpo de muerte. El camino a Cristo, página 46. Esta cita me sostuvo en un momento muy duro en mi vida. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones realmente han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles, dice el Elena G. White, que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Gloria a Dios. Aun si somos vencidos, no somos desechados ni abandonados por Dios. Recordemos eso, hermanos. ¿Cómo termina Pablo? Verso 25, Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Cristo. ¿Quién me limpia? Cristo. ¿Quién me restaura? Cristo. Miren qué promesa. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Poniendo su espíritu en nosotros. Y dice el verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu.
y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La única forma de vivir a la altura del hombre espiritual es que Cristo ponga su espíritu en nosotros. Fíjense cómo lo dice el verso 27. Que por su espíritu Dios hará que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Dejemos, hermanos, que ese espíritu de Dios llene nuestros corazones y nos haga victoriosos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en Él somos más que victoriosos. Que Dios te bendiga. Bondadoso Padre y Dios de misericordia, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender esa lucha espiritual que tenemos, esa guerra entre la carne y el espíritu. Pero no nos has dejado solos en esta guerra. Nos has dado ese auxilio celestial divino. Has prometido que vas a poner tu espíritu en nosotros para hacer que andemos en tus estatutos, guardemos tus preceptos y los pongamos por obra. Señor, si hemos descuidado la vida espiritual, si hemos descuidado cultivar el hombre espiritual, perdónanos. Ayúdanos a dedicar tiempo para alimentar la vida espiritual, para fortalecer al hombre espiritual, para darte la oportunidad que pongas tu espíritu en nosotros, para que en Cristo Jesús seamos más que vencedores. Gracias, Padre, porque nos auxilias y porque nunca nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén.